Dicen que el verdadero poder no necesita gritar, que se mueve en silencio entre sombras, en salones donde nadie puede escuchar y donde los secretos no se cuentan, se susurran. Pero, ¿qué pasa cuando el poder desea? ¿Qué ocurre cuando el rey más poderoso de Europa decide vivir una doble vida? Justo en el corazón del palacio, esta es la historia de un hombre que lo tuvo todo, de un castillo que escondía más que mármol y cortinas de terciopelo, y de una mujer que fue mucho más que una amante. Porque cuando se ama en silencio, a veces se termina reinando desde la oscuridad. Versalles, siglo XVIII. Mientras el mundo giraba en medio de guerras, revoluciones e ideas ilustradas que amenazaban con sacudir los cimientos del viejo orden, un solo nombre seguía despertando reverencia y temor en toda Europa. Luis XV de Francia. El bien amado, le decían, aunque ni su pueblo ni su esposa compartían siempre ese título. Detrás de los retratos oficiales, del protocolo meticuloso y del brillo de la monarquía absoluta, se escondía un hombre con debilidades, pasiones y una peligrosa costumbre de dejarse llevar por ellas. Luis XV no fue como su bisabuelo Luis XIV, el rey Sol, que había reinado con puño de hierro y aura divina. Él era más reservado, más melancólico. Desde joven vivió en la opulencia del Palacio de Versalles, rodeado de lujos que el mundo exterior apenas podía imaginar. Pero ese esplendor no llenaba el vacío de su corazón. En el fondo, era un hombre solo, perdido entre las exigencias de la corona y los fantasmas de sus propias inseguridades. Se casó con María Leszczyńska, una princesa polaca. La unión fue políticamente conveniente y al principio parecía que el rey había encontrado una compañera. Tuvieron varios hijos y durante un tiempo la corte se mantuvo relativamente estable, pero la pasión se fue desvaneciendo. Luis, aburrido de las obligaciones maritales y del rígido protocolo, comenzó a buscar emociones más personales. Así nació una red secreta de amantes, cuidadosamente seleccionadas, protegidas y escondidas. Algunas eran mujeres nobles, otras jóvenes sin título, pero con una belleza que las hacía destacar entre miles. Y el lugar favorito del rey para sus encuentros no era otro que el Petit Trianon, un pequeño palacio dentro de los terrenos de Versalles. Construido inicialmente para Madame de Pompadour, la famosa amante anterior del rey, el Trianon era un oasis de privacidad, lejos de los ojos inquisidores de la corte. Pero lo que ocurrió con Madame du Barry fue distinto. Jeanne Bécu, más conocida como Madame du Barry, no nació entre joyas ni alfombras persas. Era hija ilegítima, criada en la pobreza, y desde joven entendió que en un mundo gobernado por hombres, la belleza podía ser su única forma de ascenso. Su ingenio y su físico la llevaron a trabajar como cortesana en París, donde rápidamente se convirtió en una figura deseada por muchos. Su reputación, aunque escandalosa, era también fascinante. Y así fue como su camino se cruzó con el del rey. Luis XV, ya maduro, sintió por ella una atracción inmediata. Du Barry no era como las demás. No intentaba parecer culta ni aristocrática. Era directa, provocativa, y sobre todo sabía cómo hacer sentir al rey como un hombre, no solo como un monarca. Luis la llevó a Versalles, pero no podía presentarla así como así. Su moral cuestionable y sus orígenes humildes eran un problema para una corte tan obsesionada con el linaje y las apariencias. Entonces comenzó el teatro. Se arregló un matrimonio falso para ennoblecerla. Se crearon documentos, se compraron títulos y se manipuló todo lo necesario para que Jeanne pudiera entrar oficialmente al palacio como condesa. El rey estaba enamorado, o al menos hechizado. Le dio joyas, vestidos, habitaciones privadas y sobre todo le dio el Petit Trianon. Ese pequeño castillo que antes había sido de Pompadour, ahora sería el nido de otra mujer, una mucho más peligrosa. Pero las paredes de Versalles escuchan, siempre han escuchado. María Leszczyńska, la reina, no era ingenua. Sabía de las infidelidades de su esposo, aunque durante años había decidido mirar hacia otro lado. El deber de una reina no era amar, sino obedecer, criar herederos y mantener la compostura. Pero lo que pasaba con Du Barry era diferente. No era una aventura fugaz ni una de tantas. Era una mujer vulgar, escandalosa, y ahora vivía prácticamente como una reina paralela, con privilegios y poder. Du Barry no se escondía. Caminaba con descaro por los jardines, se sentaba cerca del trono y hablaba con soltura en reuniones que antes solo eran para aristócratas de sangre azul. Sus vestidos rivalizaban con los de la reina. Su perfume impregnaba los pasillos, y el rumor se convirtió en grito. La amante del rey estaba tomando un lugar que no le correspondía.
La reina, humillada y aislada, decidió actuar, pero no con escándalos ni enfrentamientos públicos. Sabía que el juego de la corte se ganaba en silencio, con estrategias sutiles y movimientos precisos. Comenzó a fortalecer su red de aliadas, a controlar a los cortesanos que aún le eran fieles y, sobre todo, a filtrar información al pueblo. Porque si el rey quería jugar con fuego, ella se aseguraría de que todos vieran las llamas. Los rumores sobre el Petit Trianon empezaron a correr como pólvora. No solo era un escondite para amantes, decían. Allí se hacían fiestas secretas, rituales extraños, encuentros nocturnos donde se decidía más de lo que la reina sabía. Algunos hablaban incluso de prácticas impías, de excesos que rozaban lo prohibido. La figura de du Barry pasó de ser una cortesana a convertirse en símbolo de la decadencia moral del trono. Y el pueblo comenzó a odiarla. Mientras la reina callaba, la furia del pueblo hablaba por ella. Panfletos, caricaturas y comentarios maliciosos inundaban las calles de París. Du Barry era retratada como una bruja, una usurpadora, una amenaza para la monarquía. Y Luis XV, lejos de detenerse, parecía más aferrado a ella que nunca. La defendía en público, la llenaba de regalos en medio de la crisis económica, y la protegía con una obstinación que solo empeoraba su imagen. El castillo, antes símbolo de poder, se convirtió en jaula de tensiones. El Petit Trianon ya no era un lugar de encuentros secretos, sino de vigilancia. Los sirvientes hablaban, los nobles espiaban, y en cada rincón se sentía que algo iba a estallar. Lo que nadie sabía era que dentro del corazón de la reina ya no quedaba espacio para el perdón, porque en la historia de las monarquías los mayores escándalos no nacen del deseo, sino de la traición. Y lo que ocurrió después cambió para siempre la historia de Francia. El silencio de una reina no siempre es sinónimo de debilidad. A veces es un presagio, de esos que flotan pesadamente en el aire justo antes de una tormenta. María Leschinska, la esposa del rey de Francia, había guardado silencio durante años. Había soportado las humillaciones públicas, la indiferencia de su esposo, las habladurías en los salones dorados de Versalles. Pero cuando supo que su rival no solo dormía en los aposentos reales, sino que ahora tenía un castillo secreto dentro del mismo palacio, algo en ella se quebró. Y cuando una reina se rompe, puede arrastrar consigo a todo un reino. Luis XV había cometido un error tan común como arrogante: subestimar a su esposa. Para él, María era una figura decorativa, una reina piadosa, callada, sin ambición. No la veía como una amenaza, mucho menos como una mujer con capacidad para conspirar. Pero la corte de Versalles era un tablero de ajedrez, y cada movimiento tenía consecuencias. La reina no era solo la esposa del rey, era madre de futuros herederos, aliada de poderosas familias nobles, símbolo de la estabilidad moral de la monarquía. Y ella sabía que si quería recuperar algo de control, debía golpear, donde más doliera. Lo primero que hizo fue infiltrar al enemigo. La red de sirvientes del palacio era vasta, pero no todos eran leales al rey. Muchos habían servido a la reina durante años y la veían con respeto y compasión. Ella comenzó a sembrar dudas, a hacer preguntas aparentemente inocentes sobre lo que ocurría en el Petit Trianon. Los informes que recibió confirmaron lo que temía. Madame du Barry no solo compartía la cama del rey, también participaba en cenas privadas con ministros, interfería en decisiones de Estado y recibía sobornos a cambio de favores reales. El rey estaba ciego, o fingía estarlo. Du Barry, mientras tanto, jugaba su propio juego. Jeanne era astuta. Sabía que no duraría para siempre en el favor del rey. Ninguna amante lo hacía. Pero si podía asegurar su lugar con poder real, con alianzas, con una red de influencia, entonces su caída no sería tan dolorosa. Para lograrlo, necesitaba aliados. Y el dinero que recibía del rey lo invertía en comprar lealtades. Financiaba campañas, repartía joyas, intervenía en nombramientos. Su belleza la había llevado a la corte, pero su ambición la mantenía allí. Sin embargo, su presencia irritaba a todos. La nobleza la detestaba. La iglesia la condenaba. La gente del pueblo la odiaba con furia. ¿Cómo era posible que mientras los franceses sufrían por la escasez, una excortesana usara diamantes como prendedores y organizara fiestas privadas con vinos de los viñedos más caros del país? ¿Cómo podía tener más poder que ministros con décadas de servicio? El resentimiento crecía, y María lo alimentaba desde las sombras. Un día llegó una visita inesperada a Versalles, la futura reina de Francia. Era la prometida del Delfín, el nieto de Luis XV.
Una adolescente austríaca, rubia, delgada, de modales refinados y mirada orgullosa, María Antonieta. Desde su llegada, todos los ojos se posaron en ella, no solo por su linaje o su belleza, sino por lo que representaba: el futuro. María Leschinska entendió de inmediato que la joven podría ser la pieza que necesitaba, porque la nueva Delfina tenía algo que du Barry jamás tendría: legitimidad. El choque entre ambas mujeres fue inmediato. Du Barry intentó acercarse, le envió regalos, la saludó en eventos oficiales, trató de ganarse su simpatía. Pero María Antonieta, fiel a la reina y guiada por los consejos de la poderosa emperatriz María Teresa, su madre, la ignoró. Se negaba incluso a dirigirle la palabra. Para ella, la presencia de una cortesana en la corte era una afrenta. Du Barry era el símbolo de todo lo que la joven despreciaba, y la tensión escaló rápidamente. Luis XV, irritado por el desdén de su nieta hacia su amante, exigió que se corrigiera la situación. Quería armonía. Quería que la joven saludara a Du Barry, aunque fuera con cortesía mínima. El conflicto alcanzó su punto máximo en la cena de Año Nuevo. Todos esperaban que la Delfina pronunciara una frase, una sola, que pudiera calmar el ambiente. Ella lo hizo, pero con veneno. «Hoy hay mucha gente en Versalles», dijo María Antonieta con voz suave, mirando fijamente a Du Barry. Fue todo lo que necesitó para marcar su distancia. Una frase vacía en apariencia, pero llena de desprecio. Los cortesanos estallaron en murmullos. Du Barry quedó humillada, y el rey, por primera vez, sintió que su amante perdía terreno. A medida que la joven austríaca ganaba popularidad, Jeanne comenzaba a estar cada vez más aislada. La reina había movido sus piezas con precisión. No necesitó escándalos ni acusaciones, solo dejar que el tiempo hiciera su trabajo. Los rumores sobre la inmoralidad del rey, sobre el dinero despilfarrado, sobre la influencia indebida de una mujer sin nobleza, comenzaron a filtrarse fuera del palacio. Llegaron a los cafés, a los mercados, a las panaderías, y el pueblo, harto de la miseria, empezó a señalar con furia. Ya no se hablaba solo del rey, se hablaba de la puta del castillo. Du Barry pasó de ser objeto de deseo a símbolo de decadencia. Su rostro apareció en panfletos obscenos, en canciones burlonas, en grafitis escondidos entre callejones parisinos. El nombre de Luis XV dejó de estar vinculado con respeto y se convirtió en una burla. Incluso entre los nobles se escuchaban chistes sobre el reino de las enaguas y las decisiones reales dictadas desde la cama. Pero el golpe más fuerte aún no había llegado. A principios de 1774 el rey enfermó. Una fiebre persistente acompañada de dolor intenso y debilidad general. Al principio lo ocultaron, como siempre se hacía en la corte. Un rey no podía parecer débil, pero pronto su estado se volvió imposible de disimular. Luis XV tenía viruela, y a su edad y con su salud desgastada era casi una sentencia de muerte. El palacio entró en pánico. Los médicos iban y venían, las oraciones se multiplicaban, las habitaciones se llenaron de incienso y curanderos, pero nada detenía el avance de la enfermedad. Y entonces ocurrió lo impensable. Luis XV, sabiendo que podía morir, pidió ver a un confesor. La iglesia, siempre presente, puso condiciones claras. Si quería los sacramentos, debía arrepentirse de sus pecados, y para ello debía despedirse de Madame du Barry. No podía morir con una cortesana en su castillo. La escena fue devastadora. Jeanne, la mujer que había compartido años con el rey, que había reinado en la sombra, fue llamada a sus aposentos. Allí, frente a los pocos cortesanos que aún la respetaban, recibió la orden de irse. El rey no lloró, tampoco ella, pero en sus ojos se leía la tragedia. Lo que habían construido juntos terminaba con una enfermedad. Jeanne abandonó el palacio escoltada por guardias, bajo la lluvia, mientras los criados evitaban mirarla. Versalles de repente volvió a ser solo de la reina. Los días siguientes fueron un caos. La fiebre del rey aumentaba. Sus ministros discutían en voz baja sobre la sucesión. El Delfín, aún joven, ya comenzaba a recibir instrucciones. María Antonieta, la futura reina, paseaba por los jardines con una serenidad desconcertante. Y María Leschinska rezaba. O eso decían. Algunos aseguraban que sonreía en privado, que se sentía por fin vengada. Pero la historia, como siempre, guarda un giro más. Luis XV no murió de inmediato. Su agonía duró días, días interminables de sudor,
fiebres y llagas que carcomían su cuerpo como si el pecado quisiera devorar cada fragmento de su reinado. El rostro del monarca, alguna vez admirado por su juventud y encanto, se desfiguraba con cada hora. Los médicos del reino nada podían hacer, y la corte, en un silencio cobarde, se preparaba para un nuevo rey. Madame du Barry, recluida en un convento cercano por decoro, no tuvo derecho a despedirse. A pesar de sus súplicas, de sus cartas desesperadas, de sus ruegos dirigidos incluso a María Leschinska, nadie accedió a permitirle ver al rey en su lecho de muerte. El silencio fue su respuesta, el mismo silencio que había sido el arma de la reina durante años. Ahora era la condena de Jeanne. No era la reina, nunca lo fue. Solo fue un secreto, un susurro, una sombra escondida entre los jardines del Petit Trianon. El 10 de mayo de 1774, Luis XV murió. El rey de Francia, llamado el Bienamado en su juventud, murió como un viejo enfermo despreciado por su pueblo, su corte y su legado. Su muerte no fue recibida con lágrimas ni con homenajes sinceros. El pueblo celebró. Las campanas no repicaron en señal de luto, sino de alivio, porque con su muerte terminaba también una era de corrupción, de escándalos y de excesos, y en su lugar surgía una nueva generación. Aunque esa, como sabríamos después, también tendría su tragedia. Luis XVI y María Antonieta subieron al trono. Jóvenes, inexpertos, observados con recelo. El castillo que una vez escondió amantes ahora se llenaba de murmullos de revolución. La realeza ya no tenía la santidad de antes. Las heridas abiertas por el reinado anterior sangraban aún. El pueblo había aprendido que los reyes también podían pecar, también podían ser derribados. Y mientras el cuerpo del antiguo monarca era sepultado discretamente, sin grandes pompas, Jeanne du Barry lloraba en su encierro. No por el poder perdido, no por las joyas, ni por los vestidos, ni por el castillo. Lloraba por el único hombre que en medio de toda su ambición había llegado a quererla de verdad. Tal vez no como reina, tal vez no como igual, pero sí como el único afecto sincero que conoció en una vida construida entre engaños y máscaras. Pero la historia no se detuvo ahí. Años después, con la Revolución Francesa en su punto más álgido, Jeanne fue arrestada. Su pasado, sus lujos, su cercanía con el antiguo régimen, todo se volvió un pecado imperdonable. Fue condenada por traición, acusada de conspirar con enemigos de la República. Algunos afirman que fue por sus intentos de recuperar sus bienes, otros por simple venganza. El 8 de diciembre de 1793 fue llevada a la guillotina. Despeinada, temblorosa, sollozando, gritó hasta el último momento. No como reina, no como cortesana, no como amante, sino como una mujer que había vivido en un mundo de máscaras y había pagado el precio de revelar su rostro. Su cabeza cayó, y con ella el último susurro de una era. El castillo que una vez la escondió, el Petit Trianon, sigue en pie. Silencioso, bello, decorado con detalles delicados y jardines elegantes. Pero bajo sus suelos, entre sus paredes, aún se respira un aire de secretos. Porque aunque la historia oficial hable de reyes, decretos y tratados, las verdaderas guerras del poder siempre se libraron en los pasillos ocultos, en las camas compartidas, en los silencios de las reinas y en los suspiros de las amantes. Hoy, más de 2 siglos después, nos preguntamos, ¿qué es lo que realmente queda de un rey cuando el lujo se desvanece, cuando la carne se pudre, cuando los aplausos se apagan? Queda la verdad, y esa casi siempre es mucho más cruel de lo que los libros se atreven a contar. Si te atrapó esta historia y quieres conocer más secretos, traiciones y escándalos que la historia oficial quiso ocultarte, suscríbete ahora al canal. Cada semana desentrañamos el lado oculto del poder, las pasiones prohibidas y los destinos que cambiaron al mundo desde la intimidad de un castillo o el silencio de un lecho real. Activa la campana para no perderte los próximos relatos y deja tu comentario. ¿Quién crees que fue la figura más manipuladora de esta historia? ¿La reina silenciosa, la amante ambiciosa o el rey que lo permitió todo?